Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso número 54 al 56, y dice la palabra del Señor así. Léalo conmigo, por favor, que se escuche su voz y la mía. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís: habrá calor. ¿Y qué pasa? Y lo hace. Verso 56. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no distinguís este tiempo? Decimos amén a la palabra del Señor. Sea tan amable de tomar su asiento, por favor, esta noche. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Dígale que está al lado suyo: este tiempo. Ese es el tema de predicación de esta noche. Este tiempo. ¿Cuántos bendecimos al Señor? A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Uno de los mayores oponentes con los que Jesús tuvo que batallar durante su ministerio fue el sistema religioso de aquella época. Hombres y mujeres supuestamente sabios, doctos en las Sagradas Escrituras, que nunca quisieron aceptar el ministerio de Jesús, que siempre anduvieron buscando una falta, que siempre anduvieron buscando un error, que siempre anduvieron buscando algo para acusar a Jesús delante de la sociedad. El mayor enemigo, déjame decirlo de esta manera, del ministerio de Cristo no eran tanto los demonios, porque cuando los demonios conocían quién era el que estaba enfrente, se doblaban delante de Jesús y confesaban que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Recordemos cuando Jesús llega donde está el Gadareno. La Biblia dice que el Gadareno cae de rodillas y empiezan la legión a hablar dentro de él y a decirle: ¿por qué has venido antes del tiempo para atormentarnos? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué has venido? Entonces los demonios no eran el mayor problema del ministerio de Cristo, porque, repito, los demonios reconocían la autoridad, la supremacía, el poderío de Jesús en esta tierra. Sabían los demonios que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado del cielo. Amén. El mayor enemigo del ministerio de Cristo se encontraba dentro de las sinagogas. Oiga lo que estoy diciendo. Dentro de las sinagogas. Se encontraban en los altares, se encontraban con el rollo de la ley en la mano, porque si hay alguien que nunca quiso reconocer a Jesús, que aunque sabían en el fondo del corazón que Jesús era el enviado, que Jesús era el Hijo de Dios, y veían los milagros, y veían las señales, y veían los prodigios que Jesús hacía, pero con todo y eso nunca quisieron aceptarlo, fue el sistema religioso. ¿Y por qué no quisieron aceptar que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Por qué no querían aceptar que Jesús era el enviado? Porque cuando la gente escuchaba a Cristo, la gente dejaba la sinagoga, la gente dejaba los templos, la gente dejaba los centros de adoración y se iban a seguir a Jesús. Entonces, cuando los religiosos veían el sistema religioso, los grandes de la ley veían que la gente prefería escuchar a Cristo y ya no los quería escuchar a ellos, en ellos entraba celo y empezaban a decir: están escuchando a un impostor, están escuchando a un hombre equivocado. Él dice ser Hijo de Dios, pero no es Hijo de Dios. Él dice venir del cielo, pero no viene del cielo. Y fue ahí donde empezó la contrariedad entre el ministerio de Cristo y el ministerio del sistema religioso para la época de Cristo. Además de que todo esto se tenía que dar porque alguien tenía que cautivar a Jesús, alguien tenía que apresarlo, alguien tenía que llevarlo a la cruz para que a través de ese sacrificio naciera la iglesia de Jesucristo, para que a través de ese sacrificio en la cruz redimiera al hombre de su pecado, redimiera al hombre de su maldad, redimiera al hombre de sus transgresiones. Bendita la misericordia de Dios. Dale un aplauso a Jesús. Alguien dice gloria a Dios. Entonces, siempre que a Jesús decidía ir a predicar a cierto lugar, siempre que Jesús iba a enseñar, ya fuera en una plaza pública, ya fuera a las orillas de un lago, de un río,
a la orilla de la costa, o ya fuese también en el desierto, había un grupo de personas que seguían a Jesús donde quiera que él fuera, donde quiera que Jesús fuera, y era el grupo de los religiosos, que aunque no creían en Jesús, que aunque no aceptaban a Cristo como el enviado de Dios, lo seguían donde quiera que él iba, para encontrar en Jesús una falta, para encontrar en Jesús un error, y de este error hacer, como decimos nosotros en El Salvador, de una hormiga un elefante, para poder, hermano, venir y presentarle al pueblo no a un salvador, sino a un mentiroso, presentarle al pueblo que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es un impostor más. Entonces hay un momento en el que Jesús los tiene que confrontar, y parte de esa confrontación es los versos que acabamos de leer, donde Jesús los está exhortando prácticamente, porque la gente y los religiosos sabían distinguir muy bien cuando iba a venir la lluvia, sabían distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. Ellos sabían cuándo prepararse para la siembra, sabían cuándo prepararse para la cosecha, sabían cuándo prepararse para la lluvia, sabían cuándo prepararse para el calor. Pero Jesús les tiene que llamar la atención y les tiene que decir el Señor: ustedes son unos hipócritas, porque saben distinguir los tiempos y las edades, le dice Jesús. Ustedes saben cuándo va a llover, ustedes saben cuándo sembrar, ustedes saben cuándo prepararse para la siega, ustedes saben cuándo prepararse para el calor, pero son tan ciegos, le dice Jesús, que aunque pueden leer el cielo y la tierra y tienen conocimiento de las señas del cielo y de la tierra, no tienen conocimiento del tiempo en el que están viviendo. Por eso Jesús les dice: ustedes saben discernir el aspecto del cielo y la tierra, pero no logran discernir este tiempo. ¿Y de qué tiempo estaba hablando Jesús? Del tiempo del advenimiento de un Mesías, de la aparición de un Salvador, del surgimiento de un Redentor. Y ese Redentor no venía por mano humana, era el Hijo de Dios enviado del cielo a salvar al pecador. Era el Hijo de Dios. Yo no sé quién puede adorarlo con libertad en esta noche. Era el Hijo de Dios enviado del cielo a morir por el hombre. Alguien dice: gloria a Dios. Entonces, así como en ese tiempo había gente que nunca quiso reconocer, valga la redundancia, el tiempo en el que vivían, que nunca quisieron aceptar a Jesús como su Señor, que nunca quisieron aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, que nunca quisieron reconocer que lo que se había profetizado de la aparición de un hombre con la capacidad de redimir a Israel de sus pecados por su sangre, había gente que nunca quiso aceptar eso, que nunca reconoció que ese tiempo se había llegado. Estamos viviendo en este tiempo también nosotros, gente que nunca querrá reconocer que el tiempo que vivimos es tiempo corto ya. Ya no es momento de estar jugando, ya no es tiempo de pensar si soy o no soy, ya no es tiempo de decidir si tal vez me conviene o no me conviene. Así como en el antiguo tiempo, lo primero que la gente no reconoció, que la aparición de Cristo, el surgimiento de Jesús, caminar sobre las calles de Jerusalén con una cruz pesada rumbo hacia el Gólgota para pagar los precios de la humanidad, del pecado de la humanidad, era un tiempo profético. La gente no quiere reconocer que todo lo que estamos viendo en el tiempo de hoy es un tiempo profético también, un tiempo señalado en la Escritura. Nadie puede caminar en este mundo y decir: qué casualidad que haya guerra. Nadie puede caminar en este mundo y decir: qué casualidad que el clima esté cambiando, qué casualidad que el calentamiento global se esté saliendo de control, qué casualidad que para esta época estamos viviendo en pandemia, qué casualidad que para este tiempo hayan tantos problemas. Todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor no se llama casualidad, todo está escrito en la santa palabra del Señor. El problema es que el hombre sigue ciego por este mundo, el problema es que el hombre no quiere abrir los ojos, el problema es que la mujer no se quiere dar cuenta que a este mundo ya no le esperan días buenos. Esto va de mal a peor, de mal a peor, de mal a peor. Todo lo que se está viendo
viendo guerras en una nación con otra nación, hambres en una nación, pestes por otra nación, pandemia a nivel mundial, guerras entre familias, un hombre asesina a su esposa, el padre mata a sus hijos, la madre regala a su hija, el padre viola a su hijo. Todo eso, por muy macabro que se escuche, por muy malo que se oiga, eso ya está escrito en la palabra del Señor. El tiempo que vivimos es un tiempo de ya no ver hacia abajo, es momento de levantar la mirada hacia arriba. Cristo pronto viene, el Rey está por aparecer. Ya no es tiempo de caminar cabizbajo en esta tierra, es tiempo de levantar los ojos y ponerlos en el oriente, porque el sol de justicia aparecerá y en su sala ha de traer salvación. Alguien le da un aplauso a su nombre. Alguien dice gloria a Dios. Pero el problema que vivimos ahora sigue siendo el mismo problema de la iglesia de ayer. El problema que vivimos ahora sigue siendo el mismo problema de la gente pasada. El endurecimiento del corazón, el endurecimiento de sus pensamientos, la falta de aceptación de la realidad en la que estamos viviendo es tan latente en realidad, es tan real en medio de la sociedad, que si usted le pregunta a un caballero, óigame, ¿y a usted qué le dice todo lo que estamos viviendo? Este caballero diría, no, pues, casualidad del destino. Hay un terremoto y usted entrevista a alguien y de repente le pregunta, ¿usted qué opina del terremoto? La madre naturaleza está enojada. ¿Usted qué opina del maremoto? Que el mar se salió de sus límites y desapareció toda una comunidad. ¿Qué opina de eso usted? No, la madre naturaleza nos está pasando la factura. ¿Y usted qué opina del calentamiento global? La madre naturaleza está enojada por tanta tala de árboles. Han destruido tanto bosque. ¿Y usted qué opina de tanto asesinato? El hombre está endemoniado, el hombre pierde su aspecto natural. ¿Y usted qué opina de tantas madres despiadadas que regalan a sus hijos y los dejan botados en un basurero? Es que no nacieron para ser madre. Fácil es decirle que sí al hombre, pero lo duro es cuando vienen las criaturas. La gente no quiere abrir los ojos y reconocer que no es ni la madre naturaleza, que no es ni lo que el hombre haya hecho. Esto es todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Isaías había anunciado que para el tiempo cuando Jesús vino, iba una virgen a concebir y dar a luz un hijo, e iban a poner su nombre Emanuel. Isaías capítulo número 7. Esta va a ser la señal, dijo el profeta Isaías, cientos de años antes de que Jesús apareciera. Esta será la señal: nacerá un hijo de una virgen y pondrán su nombre Emanuel. ¿Y sabe qué quiere decir Emanuel? Emanuel significa Dios con nosotros. Israel iba a tener que ver a Dios en medio de ella. Israel iba a tener que conocer a Dios a través de Cristo en medio de ella. Pero cuando Jesús está caminando por las calles de Jerusalén, cuando Jesús está en medio del pueblo, los primeros que se oponen eran los que habían leído las profecías. Los primeros que dicen que era mentira eran los que tenían conocimiento de lo que ya se había anunciado. Isaías capítulo 9 también dice que ese hombre, a ese niño que iba a nacer, iba a ser príncipe de paz, iba a ser Dios fuerte, iba a ser Padre eterno, iba a ser el escogido de Dios. Pero no quisieron aceptar, porque la gente lo que menos quiere es reconocer que solo hay un solo camino a la salvación, y ese camino se llama Cristo. Se llama Cristo, se llama Cristo, se llama Cristo. No hay otro camino. Usted puede llegar a Roma por los caminos que ustedes quieran. Se puede ir por agua, se puede ir por aire, se puede ir por tierra, pero al cielo usted no puede 3 caminos para llegar. Al cielo solo hay un camino, y ese es a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre, dice la Biblia, si no es por Él. Denle un aplauso al Señor. Alguien dice gloria a Dios. Y Jesús tiene que llamarles la atención. Y tiene que no solo llamarles la atención, sino que exhortarlos. Y Jesús les tiene que decir: ustedes son hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué nos tratan de esa manera? Son hipócritas porque bien saben cuándo va a llover. Imagínate el hombre que tiene de ese conocimiento, hermano.
con solo ver el sol, como a eso de las 3 de la tarde, va a estar cayendo una lomera, porque te cae en el lomo, por eso se llama lomera. Como a eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, va a estar cayendo. Hay gente que tiene conocimiento. ¿Se acuerda cuando usted en el campo, porque hay gente posiblemente que venga del campo, se acuerda cuando usted de repente escuchaba al abuelo o al papá o al adulto mayor decir, dentro de tantos días vamos a ir a la siembra? ¿Y por qué no vamos ahorita, papita? Es que ahorita no sirve el tiempo. ¿Se acuerda? El tiempo de la siembra es a partir de la fecha tal. Y ahí andaban comprando un librito llamado Almanaque. En El Salvador así se llama, no sé cómo se llama en México. Andaban comprando un librito porque en ese librito venía el movimiento de la luna cada año. Y ahí a través de ese librito el anciano decía, entonces la fecha buena para sembrar va a ser esta. Hay gente que tiene conocimiento, sabe cuándo podar un árbol. No en cualquier tiempo se puede podar un árbol. Ellos saben cuándo podar un árbol, porque el árbol se va a volver frondoso, porque el árbol va a echar mucho fruto, porque si usted lo poda en un tiempo que no es correcto, el árbol le va a echar solo hojas, no le va a echar fruto. Pero si según el conocimiento de la persona, si usted poda el árbol en el tiempo justo, según lo que he escuchado, entonces el árbol va a producir el fruto exacto que usted quiere, porque usted ha hecho las cosas de acuerdo al conocimiento que tiene, al movimiento del tiempo. Y Jesús le tiene que decir a esa gente, ustedes son hipócritas, porque antes, hermano, no había tanta ciencia como ahora. Usted quiere saber cómo va a estar el clima más noche, solo se mete al weather y de ahí le sale qué temperatura va a haber, le sale si va a llover o no va a llover, cuántas probabilidades de nieve hay. Si usted se mete al weather y mira el clima para mañana le dice a cuánto van a estar los rayos del sol, los índices del violeta, y le va a decir si está bueno para correr o no está bueno para correr, porque la ciencia ha avanzado. Pero para el tiempo de Jesús la ciencia no había avanzado. 20 años atrás no teníamos ni siquiera estos teléfonos. ¿Me están escuchando, mis hermanos? No teníamos ni siquiera estos teléfonos que usted ahora con una llamada se conecta en cualquier parte del mundo. Acuérdese, no era así. Para el tiempo de Jesús la gente solo se iba por el movimiento del sol, por el movimiento de la luna, por el movimiento de las mareas. Ahí iban analizando, iban estudiando, y el hombre llegaba a adquirir tanto conocimiento que con solo ver el aspecto del sol, con solo ver el aspecto de las nubes, con solo ver el aspecto, agarraban un poquito de tierrita, de arena, y lo dejaban caer despacio, y con solo ver para dónde salía el polvito, ver el aspecto del viento, ellos ya sabían lo que iba a suceder dentro de un par de horas. Por eso Jesús les tiene que decir, ustedes son buenos para estudiar el tiempo, ustedes son buenos para estudiar lo que hay alrededor, pero no quieren abrir los ojos, dice Jesús, para darse cuenta que el tiempo de las profecías ha llegado a su cumplimiento, ha llegado a su apogeo, ha llegado a su momento. Que no vaya a ser lo mismo contigo y conmigo, hermano. Que seamos buenos para el trabajo, que seamos buenos para lo material, que seamos buenos para la secular, pero no seamos buenos para interpretar que lo que estamos viviendo alrededor. Esto nos habla de que la trompeta está por sonar, de que Cristo está por aparecer. Que no seamos buenos para interpretar cada cosa que vemos alrededor, que ya no vamos a durar mucho tiempo aquí abajo, ya no van a ser 20 años más posiblemente, ya no van a ser 10 años más. Esto ya huele a rapto, las cosas están saliendo de control, y antes que la ira de Dios caiga en esta tierra, aparecerá el Hijo de Dios a levantar a su pueblo que le espera. Aparecerá la señal del Hijo de Dios a levantar a la iglesia comprada. ¡Aleluya! Alguien dice gloria a Dios. ¿Cuál era el tiempo de Jesús? El tiempo de Jesús era el cumplimiento profético de su advenimiento. A Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, porque habló tanto de la venida de Cristo. Amén. Habló tanto del surgimiento del rey. Habló tanto que el mismo Isaías dice que él iba a ir como cordero mudo. Imagínense ustedes, el mismo Isaías dice que por sus llagas íbamos a ser curados, que llevaría nuestros dolores. Isaías habla tanto de Cristo como ningún otro profeta. Y todos los barbalargas de la ley tenían las profecías de los profetas mayores y menores. Tenían la ley en sus manos. Cuando
Cuando Jesús llega al templo y abrió el rollo en Isaías. Y dijo el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas. Y empezó a recitar toda la profecía. Y dijo el Señor: hoy se ha cumplido esta profecía ante vuestros ojos. Pero la gente no quería creer. La gente decía: no, este está loco. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios? Porque todos pensaban que el Hijo de Dios iba a venir de una dinastía real, iba a nacer como un príncipe, iba a venir como del palacio. Pero ¿de dónde viene Jesús? No, hombre, Jesús viene de la casa humilde, de un carpintero, de un hombre que no tiene un oficio o una profesión digna. Viene de la profesión más humilde que puede haber para aquel entonces, de la casa de un carpintero. No, pero tiene que ser un príncipe. No, hombre, él no monta caballo, él una túnica sin costura es la que viste. Él, para subir a la Jerusalén, a la ciudad santa, tuvo que pedir prestado un pollino de un asna donde nadie se había subido. Él no tiene caballo como los príncipes del ayer. Él no tiene bestia sofisticada como los príncipes del ayer. Él no monta en carruajes sofisticados. Él no puede ser el Hijo de Dios. Hay gente que esperaba, para aquel entonces los religiosos esperaban a Jesús como con mucho brillo, con mucha pompa, con mucha realeza, grande en oro, grande en plata, grande en poderíos económicos. Aunque él no traía para vislumbrar poderío económico, mas sin embargo traía todo el poder que el cielo pueda tener para rescatar al hombre del pecado, para rescatar al hombre de la maldad. Además que él no necesitaba mostrar poderío económico. Él es el dueño del oro y de la plata, dice la Biblia. Él es el Rey de reyes y el Señor y el Señor de los señores. Él es el Dios todopoderoso. Alguien alaba la gloria de Dios esta noche. No quisieron reconocer el tiempo. No quisieron darse cuenta de la verdad, que Jesús era el enviado de Dios. El tiempo del que Jesús habla y dice: ¿cómo no distinguís este tiempo? Es el tiempo del cumplimiento profético, del cumplimiento de la Escritura, que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Redentor, que iba a venir alguien a redimir al hombre de sus pecados. Pero cuando aparece ese alguien, lo que hacen es cerrarle la puerta, lo que hacen es rechazarlo, lo que hacen es gritarle al hombre poderoso que está enfrente en eminencia y decirle: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero él, ¿qué de malo es lo que ha hecho? Si él no ha hecho nada malo, todavía quieren más evidencia cuando ven a los mudos hablar y decir: él me ha hecho hablar. Todavía quieren más evidencia cuando escuchan a los sordos decir: yo puedo oír, oigo las aves del cielo como cantan, oigo el susurro del viento cuando pasa entre los árboles. Todavía querían más evidencia cuando miran a los ciegos decir: hoy puedo ver, estoy sano. No podía ver, pero hoy puedo ver. Quieren más evidencia cuando miran a los leprosos decir: estábamos desterrados de la comunidad porque la lepra nos había hecho malditos e inmundos. Pero desde que nos encontramos en el camino con este hombre, nuestra vida cambió, porque él nos restauró, él nos limpió, él nos hizo diferentes. Y todavía no creen en él. Estaban viendo a los muertos resucitados, estaban viendo milagros que nadie más podía hacer. Por eso es que cuando Nicodemo se acerca de noche a Cristo, le dice: sabemos que vienes de Dios, porque nadie más puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Es que él no venía de una tienda, él no venía del Walmart, él no venía de una dinastía humana. Él era el linaje de David, él era la raíz de David. Él siento su gloria en esta noche. Él venía del cielo. El ángel, cuando se le presenta a María, le dice: el poder del Altísimo te cubrirá y concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Alguien puede adorarlo en esta noche. Alguien puede adorarlo con libertad. Él es el Hijo de Dios. Y aunque muchos lo rechacen, y aunque muchos no lo reconozcan, yo sí lo creo. Hay alguien que lo cree. Yo sí lo creo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Dígalo conmigo más fuerte: Jesús es el Hijo de Dios. Denle un aplauso
Señor. Alguien dice gloria a Dios, hermano. No quisieron creer. Decían que era un impostor, que era un mentiroso, que era alguien en quien no debía prestar confianza. Va cambiando los rótulos, ¿verdad? Con el número 1. Okay. Decían que era un impostor, que era un mentiroso. Lo mismo de ahora. Cristo le ama y le quiere salvar. Gracias. Mire, dense cuenta que el Señor está por venir, todo lo que está pasando. Gracias. ¿Usted no cree que el Señor va a venir? No sé, yo no sé. Pero el Señor está a las puertas. Mire todo lo malo que está pasando. Rusia peleando con Ucrania, la inflación global, cómo han subido los precios del combustible, cómo han subido los precios de la canasta básica producto de esa supuesta guerra. Hay más hambre en el mundo. En el África hay niños muriendo. Mire cómo ha puesto a temblar el sistema de salud a nivel mundial. Esta pandemia, cuánta gente ha muerto, cuánta gente se ha ido, gente que usted conoció. Pero hay gente que todavía dice cosas que tienen que pasar. No son cosas que tienen que pasar, son escritos proféticos en las sagradas escrituras. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Pero la gente no quiere entender. Vivimos en un mundo donde pensamos que vamos a ser eternos. Vivimos en un mundo donde pensamos que nunca se va a acabar eso. Y hay que comprar aquí, y hay que comprar allá, y vamos a invertir en la bolsa de valores en Nueva York, y vamos a hacer esto, porque piensa el hombre que nunca se va a acabar, porque piensa el hombre que esta tierra nunca se va a terminar. Esto va de mal a peor, hermano y amigo que me escucha. A este mundo no le deparan días buenos. Esto ya no va para arriba, esto va cada día más para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces yo, pastor? Porque yo no quiero perderme, yo no quiero perderlo todo. Busque a Cristo, porque en Él encontrará la vida. Busque a Cristo, porque en Él encontrará salvación. Busque a Cristo, porque en Él encontrará paz. Busque a Cristo, porque en Él encontrará vida eterna. Levanta tu mano y grita gloria a Dios esta noche. ¿Qué era el tiempo en el que Jesús estaba hablando? El tiempo del cumplimiento profético de las sagradas escrituras. Eran tiempos proféticos. Amén. Amén. Tiempos proféticos. ¿Qué es el tiempo que ahora vivimos? Son tiempos proféticos. Mire acá. Todo lo que estamos viviendo alrededor. Guerras. La gran noticia que se puede desatar la tercera guerra mundial, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿es verdad? ¿No ven? ¿No ven noticias ustedes? Dejé de ver tanto caso cerrado y miro más noticias. Entonces la noticia de que se puede desatar la tercera guerra mundial y que puede haber un caos a nivel mundial nuevamente, ha puesto a temblar a muchos países de la región baja, a muchos países con un poderío militar pequeño, a muchos países con un poderío militar significativo o insignificante, porque las masas más grandes del mundo están pronunciándose a guerra, están pronunciándose a guerra. Y por ahí leía un comunicado que si esta nación trataba de intervenir, también se iban a levantar contra esta nación. Y por ahí escuchaba una noticia que si se levantaban con esta nación, varias naciones se levantaban también y podía empezar lo que sería delante de nuestros ojos, en nuestro tiempo, en nuestro reloj, una tercera guerra mundial. Cuando en el 2019 se empezó a escuchar del surgimiento del virus, el COVID-19, en las tierras de la China, ya por Wuhan, los mercados de Wuhan, todos decíamos la fiebre del murciélago, la gripe del murciélago, pero allá se va a quedar. Nadie pensaba que eso podía llegar a nuestros países, ¿verdad? Nadie pensaba. Recuerdo cuando yo andaba en el Perú,
y hablaba con los hermanos y les decía: hermano, esto puede ser peligroso. Y varios hermanos me decían: no, pastor, eso no llega hasta aquí, eso no llega hasta donde nosotros estamos lejos. Nosotros en El Salvador lo dijimos muchas veces: eso no creo que venga hasta aquí. Usted aquí en Estados Unidos dijo: no, hombre, es que estamos protegidos, aquí tenemos vacuna para esto, para lo otro, están los mejores científicos, no creo que llegue eso hasta aquí. Y se vino no solo a una nación el COVID-19, sino que se vino a todo el mundo. ¿Cuánta gente de la que nosotros conocimos, con la que nosotros le estrechamos la mano, con la que nosotros platicamos, ahora ya no están? ¿Y por qué ya no están? Se murieron producto del COVID-19. ¿Y qué es eso en la Biblia? En la Biblia eso se le conoce como pestes. ¿Me están oyendo, mis hermanos? Se le conoce como peste. Y en San Mateo capítulo número 24, Jesús prácticamente está anunciando una serie de sucesos que sucederían como antesala, pronunciando su segunda venida. Y en toda esa serie de sucesos que Jesús menciona oiréis de guerra y de rumores de guerra, porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Habrán terremotos en diferentes partes del mundo, habrá manifestaciones en diferentes partes del mundo. Pero todavía no es el fin, dijo Jesús. ¿Cuántas de esas cosas que están ahí en San Mateo capítulo 24 nosotros no las hemos visto delante de nuestros propios ojos? Y todavía decimos: el Señor no viene todavía. ¿Sabe qué es lo más terrible? Es que cuando usted es lector de la Escritura, usted entenderá que la profecía de San Mateo capítulo 24 es una profecía para después del rapto de la iglesia, no es para antes del rapto de la iglesia, porque Jesús dice: y después de los días de gran tribulación y de tribulación, entonces aparecerá el Hijo de Dios. Está hablando de la gran tribulación, de la angustia de Jacob. Eso será después del rapto de la iglesia. Lo que más asusta para todo predicador es que las señales de que Jesús habló de su segunda venida, que se tendrían que cumplir después del rapto, se están cumpliendo antes del rapto de la iglesia. Después del rapto tendrían que haber terremotos, después del rapto tendrían que haber inundaciones, después del rapto tendrían que haber peste, después del rapto tendrían que haber guerra. Pero antes del rapto de la iglesia no tendrían que haber guerra. Antes del rapto de la iglesia no tendrían que haber peste. Antes del rapto de la iglesia no tendrían que haber inundaciones. ¿Y por qué las que han habido entonces, pastor? Porque la gente ya no le quiere creer a los predicadores. Entonces, cuando ya no le quiere creer a los predicadores, tendrán que creer a los acontecimientos que están en esta palabra. Porque pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. La palabra de Dios tiene su fiel cumplimiento. Alguien alaba la gloria de Dios. No tendrían que haber. El tiempo que vivimos, Jesús dice: no se dan cuenta, no saben interpretar este tiempo. El mismo problema tenemos ahora. Porque los religiosos no interpretaban que el tiempo del anuncio del Mesías, del enviado, del Hijo de Dios, estaba cumpliéndose ante sus ojos. Ahora la gente no se da cuenta que el tiempo de los señales, de las señales que anunciarían la segunda venida de Cristo, se está cumpliendo delante de nuestras propias narices. No lo queremos aceptar. No queremos aceptar que esto está por terminarse. No queremos aceptar que esto está por acabar. ¿Me están escuchando? No queremos aceptar que ya no vamos a poder estar mucho en esta tierra. Ay, no, yo no puedo creer. Cuando vamos pasando por los puentes y vemos el océano y vemos los paisajes hermosos. Ay, no, yo no puedo creer que todo esto se vaya a acabar. Sí, la Biblia dice que no quedará piedra sobre piedra para aquellos días. Ay, no, pastor, y tan bonito que es este mundo. Tú mira bonito este mundo porque todavía no has leído la Escritura. Hay un lugar más hermoso que este mundo que está esperando por el creyente de arriba. Cosas que ojo no vio, dice la Biblia. Cosas que oído no oyó, que ni siquiera han subido en el corazón del hombre. Es lo que nuestro Rey tiene preparado para los que le aman. Alguien puede adorar su nombre con libertad. Alguien le da un aplauso. Es tiempo profético. Es tiempo profético. Segunda Timoteo capítulo número 3. Yo le voy dando una cita, si usted quiere las anota o si usted quiere las busca. San Mateo 24 dice que son tiempos
profético. Jesús habla de acontecimientos que se verían después del rapto, pero los hemos visto antes del rapto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 del verso 1 al verso 4, que en los postreros días, postreros significan finales, y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y voy a hacer esta pregunta: ¿será que vivimos tiempos peligrosos ahora? Los que están despiertos, ¿será que vivimos tiempos peligrosos ahora? Sí. ¿Por qué usted anda aquí en Estados Unidos? Usted no se quería venir para Estados Unidos. A usted la situación lo obligó a viajar para Estados Unidos. Y no estoy hablando de la situación económica, estoy hablando de la situación de amenaza. Muchos de los que están aquí están en este país asilados. Una buena gran cantidad de personas asiladas en este país. ¿Asiladas por qué? Porque corrían peligro en su nación. Amén. Algunos de los que estamos aquí hemos perdido un familiar en manos de la criminalidad, en manos de la maldad, en manos de la delincuencia, en manos de las pandillas. Hemos perdido más de un familiar. Y el apóstol Pablo dijo, en los últimos días, postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos la noticia hace un par de años? En Texas se mete un muchachito en el Walmart y agarra una escopeta y empieza a disparar a todo el que se encuentra, muriendo en ese instante gente inocente. Gente inocente, porque los tiempos son peligrosos. Peligroso. Usted sale de su casa y usted dice, me voy, mi amor, y le da un beso a la esposa, le da un beso a los hijos. Usted no sabe si va a regresar. Y cuando digo que no sabe si va a regresar, no precisamente por un accidente. Usted no sabe si por quitarle el iPhone 13 que antes le van a meter 3 cuetazos. Usted no sabe si por querer robarle el carro lo van a matar. Si por querer quitarle la cartera a Michael Kors que anda luciendo lo van a matar. Porque los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Muchos de nosotros no podemos viajar a nuestro país e ir a lucir un par de zapatos de marca. ¿Por qué? Porque por ese par de zapatos te pueden salir 3 allá afuera. Te agarran, te los quitan. Si anda de buena suerte, déjeme llamarlo así, aunque para el creyente no hay buena suerte, ¿verdad? Se llama misericordia. Pero déjeme parafrasear la escena. Si anda de buena suerte, te dejan vivo, pero bien golpeado y desnudo. Pero si no, por el par de zapatos de marca, que usted ya sabe cuáles son, te matan. Porque los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Aquí la gente anda enjollada con aritos, con esclavas, con anillos, con cadenas, con todo. Se ponen anillos, cadenas hasta los pies y se ponen anillos hasta los dedos de los pies, luciendo tanto oro, luciendo tantas joyas. Pero si se va a meter a uno de los callejones de Nueva York, de New Jersey, si se va a meter a uno de esos callejones donde hay gente drogadicta, donde hay gente mala, no va a salir bien de ahí. Porque el amor del hombre ya no es para con el hombre. El amor del hombre es para el mal. El mal, la Biblia dice que el corazón del hombre está de continuo al mal, inclinado de continuo al mal. ¿Y de qué estamos hablando? De que la gente que es cristiana vive el evangelio como que si nada está pasando. Vemos que mataron enfrente de nuestra casa a un moreno, nada está pasando. Vemos que mataron enfrente de nuestra casa a un blanco, nada está pasando. Escuchamos la noticia, tantos asesinatos en El Salvador, y el cártel fulano de tal agarró a tanto y lo descuartizó a todo. Y en México la matanza más grande, y en Perú la matanza más grande, y escuchamos de tantas noticias. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Actuar como que si nada está pasando. Iglesia, despierta, estamos a vísperas, esto está por acabarse. El tiempo que vivimos es tiempo profético. Los tiempos son duros, los días son malos, pero antes que todo esto se ponga peor, esperamos nuestro socorro que viene de arriba. Esperamos nuestro socorro, nuestro propio auxilio. Esperamos nuestro amparo que viene de parte de Dios. Alguien dice gloria a Dios esta noche. Son tiempos malos. Son tiempos malos. Pero la gente no los quiere reconocer. Amén. La gente no los quiere reconocer. Le robaron el carro y él dice,
Es que a mí se me olvidó echarle llave. Es que los tiempos son malos. Son malos. Yo recuerdo que allá todavía del 2000 atrás, en El Salvador, del 2000, año 2000 atrás, por ejemplo el 99, el 98, el 95, muchos de ustedes se acordarán en sus países, usted dormía con las puertas abiertas. ¿Se acuerdan? Usted dormía con las ventanas de su casa abiertas, con las puertas abiertas. Se levantaba 2, 3 de la mañana y decía: no cerró la puerta este viejo tonto, hablando de su esposo. No cerró la puerta esta vieja. Ay, es que esta mujer que yo tengo. Se levantaba y gran cerrarla, solo arrimarla nada más. Nada. Usted la dejaba abierta, así como la dejaba en la noche, así amanecía. Dejaba la bicicleta en el patio de la casa y ahí donde la dejaba, allá amanecía. Porque eran tiempos bonitos. Ahora, hermano, si medio usted se descuide y deja la puerta abierta, es capaz lo sacan hasta usted y se lo roban también. ¿Sí o no? Porque los tiempos son peligrosos. Tal vez aquí hay un poquito más de seguridad, pero ni tanto. Pero en los países de donde muchos venimos, ahora ya usted sabe que deja la puerta con el primer pasador, el segundo pasador, el tercer pasador y una tranca también. ¿Sí o no? Porque los tiempos son peligrosos. Antes eran las 10, las 11 de la noche y los niños jugando en la calle, allá en los cantones, allá en el campo, en la terracería, como le llaman en México, los patojitos, como le llaman en Guatemala, jugando allá, sin nada de temor, sin nada de miedo. Se llegaba a la 1 de la noche y se levantaba mamá, y ustedes a qué hora se piensan acostar. Y los muchachos jugando. Vaya a verlos ahora, 6 de la tarde, todas las puertas cerradas. Porque los tiempos son peligrosos. Pero si le decimos eso a la gente, lo que estamos viviendo ya estaba escrito en la Biblia. Ya van ustedes con su religión, ya van ustedes con su Biblia, ya van. Porque la gente piensa que esto es una mentira, pero tarde o temprano se darán cuenta que esto era una realidad. Usted y yo no estábamos locos. Usted y yo lo que teníamos era la verdad de Dios que rige la vida del hombre. Tarde o temprano un día se dará cuenta el ser humano que esto no era locura, esto era una realidad. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y los que lo esperan se irán con él. Dale un aplauso esta noche. Alguien dice: gloria a Dios. El apóstol Pablo también dijo en la primera carta de Timoteo, capítulo número 4, del verso 1 al verso 5, que en estos últimos tiempos se iba a desenfrenar la apostasía. Entonces lo que estamos viendo ahora en el mundo es tiempo profético: guerras, pestes, hambres, etc. Tiempos peligrosos, dijo Pablo en 2 Timoteo 3. Pero lo que vemos ahora dentro de las iglesias: paganismo, payasos en el altar, dramas en las iglesias, mimos en las congregaciones. Todo eso se llama apostasía, abandono de la fe genuina, de la fe santa, de la fe pura, de la fe sin corrupción, de la fe sin contaminación, de la fe inmarcesible e inclinación a lo malo, mezclándolo con lo religioso. Entonces, todo lo que estamos viendo fuera de la iglesia y dentro de la iglesia es tiempo profético. Pero la gente no quiere aceptar eso. Ni los de allá afuera quieren aceptar que esto, lo que se está viendo allá afuera, ya está escrito en la Biblia. Ni los de acá adentro queremos aceptar muchas veces, afligir el alma, angustiar el corazón, afligir el espíritu, para darnos cuenta que lo que estamos viendo son tiempos finales. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 4: en los postreros tiempos la apostasía cobrará lugar. ¿Y qué es la apostasía? Es el abandono de la fe genuina. Por eso es que usted conocerá ahora iglesias que antes predicaban sana doctrina, pero que ahora ya le abrieron las puertas al mundo, porque son iglesias apóstatas. La apostasía pasó a ser parte de la membresía de la congregación. Iglesias que antes atacaban el pecado, iglesias que antes atacaban el modernismo, iglesias que antes atacaban el desenfreno, la inmoralidad sexual, ahora están a
favor de todo eso. Están casando 3, 4, 5, 7, 8, 10 veces a la persona sin importar si la persona está o no está viva con la que aquella persona se casó al principio. Estamos cometiendo errores que nos vamos a pagar caro. La iglesia cristiana del Señor se basa por el fundamento no de un hombre, sino el fundamento de la palabra, el fundamento de la sana doctrina, el fundamento de la escritura. Y aunque a muchos esto les parezca anticuado, aunque a muchos esto les parezca salido de contexto, aunque a muchos a esto les parezca ya radical, pues no importa, usted siga con lo que ha aprendido de Dios, porque Dios de ayer, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios de ahora. Él no cambia. Puede cambiar la iglesia, puede cambiar el hombre, puede cambiar la mujer, pero Dios no cambia. ¿Alguien está de acuerdo? No cambia, no cambia. Ahora ya los grupos de alabanza no son alabanzas que adoran a Dios, sino que parecen conciertos de rock dentro de las iglesias. ¿Y de qué estamos hablando? De los últimos tiempos. Pero no queremos abrir los ojos. Y empieza el guitarrista: y vamos a alabar al rey. La guitarra. Y no está tan mal el sonido. El problema es que el muchachito de la guitarra del cabello está aquí. Y empieza a hacerle igualito que el mundo. Pero la gente dice: es que se le ha metido el espíritu. El de Dios no creo, porque el espíritu de Dios es santo y ordenado y no puede morar en vasos sucios. No puede. Si usted puede, adórelo todavía. Alabado sea la gloria de Dios en esta noche. Tiempo de apostasía, pero muchos no los quieren reconocer. ¿A qué iglesia vamos? Ahí a la iglesia del Chapulín Colorado. De verdad, sí, ahí me congrego. ¿Y cómo se llama tu pastora? Fulana de tal. ¿Y tu pastor? Fulano de tal. Mira qué bonito, porque ayer justamente tuvimos un show de disfraces. ¿Qué? Iglesias que para octubre andan haciendo show de disfraces, celebrando el Día de las Brujas. Pero no, como ellos quieren tapar el sol con un dedo, no lo hacen el 31 de octubre, lo hacen el 24 de octubre. Porque no quieren celebrar cuando el mundo celebra. Es el mismo diablo con diferente cola. Amén. Es lo mismo, le dicen Susana, pero también se llama Chana. Es lo mismo. Es lo mismo. Y ahí tenemos a, ¿cómo es que se llama aquí en la iglesia? Torrefuerte, ¿verdad? Y ahí tenemos a Torrefuerte anunciando su culto de disfraces para el domingo. El pastor va a venir disfrazado de Drácula. La esposa del pastor va a venir disfrazada de Fiona. Los hijos del pastor van a venir disfrazados, la jovencita de Caperucita Roja. Los niños de los duendecitos. ¿Y ustedes qué van a traer su disfraz, hermano? Estoy pensando. Y tenemos a un varón: yo me quiero disfrazar de gay. Y ahí viene con una falda. Y ese es el disfraz de él. ¿Y ustedes qué se quieren disfrazar? Yo me quiero disfrazar de dinosaurio. Yo me quiero disfrazar de apostasía en la iglesia. Amén. Apostasía en la iglesia. En El Salvador hay iglesias que han llegado a tener shows mundanos, donde llevan a payasos, donde llevan a gente mundana que se sube al altar y cantan música mundana, rap mundano. Nada que rap cristiano disfrazado, porque no hay rap cristiano, ¿verdad? Pero nada que rap cristiano disfrazado. Música mundana, reggaetón mundano, de las que cantan allá afuera los que están haciendo las fiestas en el mundo. Dentro de una congregación, hermano, el templo de Dios es santo. La iglesia se tiene que respetar, la congregación se tiene que respetar. Alabado sea la gloria de Dios esta noche. Pero son tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Ahora cualquiera que usted se encuentra por la calle le saluda con Dios le bendiga. Pero si va a ver su testimonio, si va a ver sus frutos, está lejos de honrar a Dios. Pero él tiene a Dios en la boca. Pero ella tiene a Dios en la boca. Eso se llama ser apóstata. No, yo así como estoy, yo sé
sé que soy salva por fe, porque la salvación no se pierde. El salvo siempre es salvo. Ajá. Y entonces, ¿por qué dijo el apóstol? Ay de vosotros si descuidamos una salvación tan grande, si no se pierde. Entonces, ¿por qué le dijo Jesús a Moisés? El que pecare contra mí, yo borraré su nombre de mi libro. ¿Por qué? Si la salvación no se pierde. Pero esa es la mentira que le ha metido el diablo a la iglesia de hoy. Cuidémonos nosotros, que aunque venga una teoría, filosofía o comentario o doctrina satánica, nuestros oídos estén abiertos para una sola voz, y es la voz de la Sagrada Escritura, la voz de la palabra de Dios. Cuidémonos nosotros, que aunque por ahí vengan 2 falsos, 3 falsos maestros enseñándonos, como dijo el apóstol, o como dijo el apóstol Juan, si alguno de nosotros o un ángel aparece enseñando un evangelio diferente, sea maldito. ¿Me están escuchando? Juan dijo en Apocalipsis, si alguno le añade o le quita a las palabras de esta profecía, Dios también quitará su nombre del libro de la vida. No le podemos añadir, no le podemos quitar. Lo que ya está aquí se tiene que cumplir. El rey viene pronto, el rey viene pronto, el rey viene pronto, el rey viene pronto, el rey viene pronto. Por eso es que Pablo, perdón, le tiene que decir a los hermanos en Gálatas, si a uno de nosotros o un ángel aparece con un evangelio diferente, sea maldito, porque el evangelio solo es uno, y es el de la Biblia. Y Pablo lo tenía bien presente. Usted y yo lo tenemos que tener presente. Amén. No lo escucho muy convencido. ¿Cuántos evangelios practica usted? Hay como unos 4, pastor. El evangelio solo es uno. Religiones son muchas. Evangelio solo es uno. Santo Dios. Amén. Evangelio solo es uno. Entonces, ¿cómo no distinguir? Digo Jesús, este tiempo. Si Jesús estuviera predicando ahora, también diría, ¿por qué no distinguís este tiempo? Para el tiempo de los religiosos, cuando Jesús ministraba, habían tantas señales como los ciegos veían, los cojos andaban, los mudos hablaban. Todas estas eran señales que hablaban del poder de Jesús, de la gloria de Dios que acompañaba a Cristo. Para el tiempo de ahora, que los tiempos que vivimos son los tiempos finales, hay tantas cosas que nos anuncian que en realidad sí son los tiempos finales. Las guerras, las pestes, los terremotos, los tsunamis, los maremotos, todo lo que vivimos nos anuncia que son los últimos tiempos que vivimos. Los días malos, como dijo el apóstol, la delincuencia, el crimen organizado, los cárteles en diferentes países, nos apunta que son los últimos días que vivimos en esta tierra. El abandono de la fe genuina, el mundo en la iglesia, la apostasía en los altares, nos apunta que estamos viviendo los últimos días en la tierra. Amén. Ahora, pero voy a ir cerrando. ¿Cuándo empezaron estos últimos días? Se supone que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo fue que empezaron estos últimos tiempos? ¿Hace cuánto tiempo estamos viviendo los últimos días? ¿Hace cuánto tiempo estamos viviendo ya con el reloj? Así como usted mira ahí ese cronómetro. Ahorita tiene las 9 de la noche con 13 minutos. ¿Qué tal si el rapto fuera a las 9 de la noche con 15 minutos? ¿Cuántos minutos le faltan a eso para llegar a las 9 con 15? 2. Muchos no nos damos cuenta. Estamos a escasamente segundos de que todo esto se acabe. Porque cuando hablamos de días últimos, cuando hablamos de días finales, no estamos hablando de tiempos que durarán una eternidad. Días últimos. ¿Cómo así, pastor? Denme un ejemplo más claro. Está usted en su casa lavando los trastos y de repente van a salir y su esposo le está pitando en el carro y te faltan bastantes vos. Usted viene y le dice, ya son los últimos. ¿Me entiende? ¿Pero por qué le dice que son los últimos? Porque posiblemente solo le falta el que está estregando en la mano y uno más que tenga en el zinc. Ya no le falta más. Espérame, viejo, ya voy, que no quiero dejar esto así. Ya son los últimos. Y agarra y se va. Son los últimos. Días finales, días últimos o días postreros son los días que ya se empiezan a contar, pues.
que se empiezan a contabilizar. Ya, solo ¿cuántos te faltan? Los últimos, ¿cuántos? 1, 2, 3, un ejemplo. ¿Cuántos te faltan? Los últimos, 1, 2, 3. En su país natal, usted está haciendo sus quehaceres y el esposo llega con hambre. Dame comida, ya hago, tengo hambre, amor, vengo de trabajar. Espérame, mi amor, ya ahorita estoy en el último trapo, estoy lavando. Aquí todo es con pura máquina, ¿verdad? Pero allá usted a pura manito. Espérame, viejo, los últimos estoy ya. ¿Y cuántos te faltan? Solo este y 2 calcetines más que están en el guacal. 2 calcetines más. Entonces, cuando se habla de días postreros, significa días últimos. Y días últimos se traduce como días contables, que se pueden enumerar. Amén. Que se pueden enumerar, que se pueden contar. Que ya no hay una gran lista de espera, sino que ya se cuentan. Y ya solo faltan lunes, martes y miércoles. Para que usted tenga un ejemplo. Se pueden contar. De ahora en adelante, en español, estamos viviendo los días contados. ¿Entendemos, hermano? Contados. ¿Cuándo empezaron a contar estos días? Hace mucho tiempo. Empezaron a contar los últimos días. Hechos capítulo 2, versículo número 17. Cuando en el Hechos capítulo 2 se habla del día del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que estaban en el aposento alto, la Biblia dice que los que estaban abajo del aposento empezaron a criticar y a juzgar a los que oían hablar en otras lenguas y lo veían danzar en el Espíritu. Y el apóstol Pedro se pone de pie y dice: esto que ustedes ven, dijo Pedro, no es que estén ebrios, ni borrachos, ni llenos de mosto. Esto es lo que profetizó el profeta Joel. Y Joel había dicho que en los postreros días, ¿y cuáles dijimos que eran los postreros días? Los días finales. ¿Y cuáles son los días finales? Los días contables. Y Joel hace años atrás dijo: en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo iniciaron esos días finales? ¿Cuándo iniciaron esos días postreros? ¿Cuándo iniciaron esos días contables? El día del Pentecostés, con el derramamiento del espíritu sobre los 120 que estaban congregados. De ahí para acá el reloj ha ido contando cada segundo, cada minuto, cada instante que ha pasado. ¿Cuánto falte? Posiblemente ya no falte mucho. Posiblemente solo falten unos segundos. Posiblemente solo falte una semana. Posiblemente solo falten 2 días. Posiblemente solo falten un par de horas y hoy por la madrugada se escuche la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios descender del cielo, que diga: subid acá, benditos de mi Padre. Posiblemente falte un año más, posiblemente falten 10 años más. La verdad es que no me importa cuánto tiempo falte. Aquí lo que importa es que estés preparado, es que estés listo, es que estés preparada. Cuando Él regrese a levantar a su pueblo y se oiga el clamor de medianoche, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Usted salga con su lámpara encendida, usted salga con su lámpara encendida, usted salga con su vasija llena de aceite a recibir a su amado. Alguien dice: gloria a Dios en esta noche. Este tiempo se va a acabar. Aquellos religiosos no quisieron aceptar que Jesús era el Hijo de Dios y que el tiempo que vivían era el tiempo anunciado de su venimiento. La gente de hoy no quiere aceptar que este tiempo que vivimos, donde hay tantas señales, donde los días son malos, donde hay tanta apostasía, son tiempos finales. Y queremos seguir viviendo nuestra vida como nos ronca la gana. Queremos seguir viviendo nuestra vida como mejor nos parece, como mejor creemos, como mejor pensamos. A esta carne le va a doler dejar las cosas de este mundo, pero es mejor que tu carne llore ahorita porque dejas algo que quieres y no que vayas a ser condenado en el infierno y llores por una eternidad porque no quisiste soltar lo que tu carne quería. Es mejor llorar ahorita por algo que tu carne quiere, pero tú no se lo permites porque vives para Dios, honras a Dios y glorificas a Dios. Y el pueblo del Señor dice un fuerte:
este tiempo. Vamos a ponernos de pie. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, Jesús. Abre tu boca y alaba a Jesús.